sin tratar de sonar romántico, y volviendo otra vez al origen de las sociedades y al origen del ser humano, creo que nuestras acciones deben de ser guiadas por el amor. Aquí tengo una de las últimas reflexiones que traía yo anotada es, el amor para mí, te estoy hablando para mí, el amor es la conexión entre la autogestión y la autorrealización. Todo lo que hagas sin amor jamás te llevará a sentirte autorrealizado. Hola, bienvenidos. Hoy tengo el placer de conversar con mi socio empresarial y tengo el gusto de compartir un espacio con Francisco Mendoza, cofundador del grupo Qualia. Es responsable del área de la estrategia de la compañía, así como miembro del consejo. Nuestro conversar abarca temas muy profundos y humanamente, experiencias que hemos compartido en la autogestión, pero sobre todo su visión, que la considero un tema fundamental, el propósito. Así que los dejo con Francisco. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo conversar y hoy les quiero compartir que tengo un invitado muy especial porque tengo a mi socio, a mi amigo, a mi compadre, así que vamos a divertirnos mucho el día de hoy porque curiosamente nosotros juntos empezamos el viaje de la autogestión, así que primera vez que tenemos algo público y después de tantos veces de insistirle a mi compadre, se decidió, así que estoy feliz. ¿Cómo estás, compadre? Igual de feliz que tú, compadre, de poder compartir lo que hemos conversado, lo que yo llamo algunas reflexiones de la autogestión, no tanto enseñanzas, sino reflexiones y cosas que nos han dejado ahí juntos en ese camino que efectivamente empezamos de la mano. Y pues gracias, gracias por esta oportunidad, por la invitación y aquí estamos juntos en otra más. Bien, y me gusta que iniciemos como reflexiones de autogestión. Y en esta reflexión, vaya la redundancia, compadre, eh, ¿cuál es tu reflexión de la autogestión? Pues mira, la primera, compadre, la tengo así como muy grabada. De un poquito adelante te platicaré el por qué vengo más reflexivo de lo normal. Pero a mí, independientemente de conceptos o definiciones, me gusta mucho ver a la autogestión como un tema inherente al ser humano. Creo que el ser humano desde las primeras sociedades que conformó, el ser humano es un ser social por naturaleza. Si alguien se me ofende, discúlpeme, pero en algún momento vivimos en manadas, quizá la evolución nos llevó a protegernos unos a otros y pues desde ahí la autogestión me gusta verla más que como un concepto, una definición, como un tema inherente y como parte de las propias sociedades pero de la propia sociedad en la que vivimos actualmente y cómo unos se preocupan por otros, unos hacen el trabajo que les corresponde y otros asumen roles pues por supuesto con la confianza del equipo, que ahí iremos desarrollando los temas un poquito más adelante. Pero así es como me gusta ver a mí la autogestión y así es mi reflexión sobre la autogestión. Y, y bueno, me gustaría hacerte una pregunta y hablando de esta reflexión de la autogestión. ¿Por qué conectas con esto? ¿Y por qué sí fue y en qué momento? Vamos a un poquito a la cronología de esto, ¿no? Se me hace que te metiste a mi cuaderno de apuntes, compadre. Pero bueno, muy padre porque justamente bueno, de las reflexiones que yo tengo anotadas, yo tengo muchas cosas anotadas de este camino de la autogestión. La primer conexión vino, digo, obviamente la historia, creo que ya incluso hasta la has conversado, pues es a raíz del libro de Lalú, en donde tú me lo transmites, me lo prestas, lo leemos prácticamente ahí con unos días de diferencia. Y exactamente hablando de la palabra conexión, donde yo conecté con eso, fue con uno de los primeros elementos que yo considero que son imprescindibles para la autogestión,
que es el propósito personal. Bueno, en algunos foros lo he comentado, que mi propósito personal lo encontré yo con Simon Sinek, en un curso de Simon Sinek, y que me di cuenta que mi propósito personal conecta con el propósito superior de la organización. El curso de Simon Sinek se llama Start with Why, pues bueno, para quien no haya tenido la oportunidad, es un curso padrísimo que te ayuda a conectar, a saber, a identificar qué es lo que te mueve desde dentro, y, y cómo conectar y cómo poner, que es lo más importante, cómo poner ese propósito al servicio de los demás. Entonces, esa fue mi conexión, compadre. La respuesta es, yo me doy cuenta que la autogestión conecta con mi propósito personal, conecta con el propósito superior de Grupo Qualia, que es el del cual somos socios, y ahí es donde decido, pues prácticamente aventarme de cabeza y sin salvavidas a la alberca y sin saber nadar, porque ya, pues bueno, el viaje ha sido medio extraño, pero así fue exactamente, sabiendo que el camino iba a ser un poquito duro, que era un tema desconocido, que no había en ese momento, por lo menos al alcance de nosotros o en nuestro conocimiento, asesores suficientes que nos guiaran o mentores o alguien que nos llevara por la ruta correcta, pero conectaba. Gracias por mencionar esa palabra. Conectaba y sigue conectando en este momento porque mi propósito no ha cambiado. Sigue conectando y pues bueno, ahí estoy todavía terco con lo mismo. Y me gustaría hacer una pausa, compadre. En esta parte que te avientas y sin salvavidas de cabeza, ¿no? Yo te conozco bien, pero para la audiencia que no te conozcan, tú tienes una formación, eres contador, te digo yo, agrocontador ya. Tu personalidad es de mucha disciplina, de ciertas cosas cuadradas, tienes tu forma de operar en tu vida personal y familiar y de negocios. Eres muy ordenado, en lo cual yo te admiro, pero siendo tu personalidad y conectando con tu propósito y siendo tú, ¿qué ha sido de eso? O sea, y quiero decirlo con respeto, pues porque el estilo de personalidades como las tuyas, que no es que esté mal, sino a la hora de que también la autogestión es hay veces como ambigua, como muy abierta, personas como pues cuesta mucho más trabajo. ¿Cómo ha sido esa parte tuya ya personal, ya ahora sí como en la intimidad, ya, públicamente? Y después de que sucede eso. Bueno, te lo voy a platicar con una anécdota vivida justamente este fin de semana. Bueno, tú lo sabes perfectamente y me disculpo con la gente que no conecte con el tema, pero es un tema de repente que causa controversia, pero yo soy un amante de las actividades al aire libre. Me gusta la cacería, me gusta la pesca, me gusta salir al campo con mi familia, me gusta vivir la naturaleza. Eh, Reflexionando el fin de semana, una de tantas veces que yo mismo me lo he preguntado, de bueno, ¿por qué la autogestión conectó conmigo si de repente yo soy tan estructurado? Tú no lo dijiste, pero lo voy a decir, tan cuadrado, tan poco abierto. No, no, claro. Tampoco abierto a los temas novedosos. Me cuesta mucho trabajo, lo tengo escrito en mis reflexiones. Me cuesta mucho trabajo hacer cambios. Yo caigo en las zonas de confort de manera muy sencilla. A mí rápidamente me enamora la zona de confort y yo estoy muy cómodo ahí, pues. Sin embargo, eh, te lo voy a confesar así de manera muy personal. Yo me puse a analizar justamente por donde comenzamos y por el tema bueno, de dónde surge la autogestión, quién la inventa. Esto realmente no es un invento, compadre, una forma de vida, como te lo dije yo, inherente desde las primeras sociedades. ¿Sabes? Las primeras sociedades se organizaban, no lo digo yo, se organizaban para salir a cazar, se organizaban para salir a pescar,
se organizaban para sembrar, cuando ya dejaron de ser nómadas y empezaron a establecerse en algunos lugares, comenzaron a practicar la agricultura, pero haciendo esta reflexión el fin de semana, me di cuenta que sin querer la autogestión no está peleada con la preparación y con la disciplina. ¿Y a qué viene mi comentario? Pues bueno, en el caso, por ejemplo, de la cacería, vamos en grupo, primero que nada, cuidando la seguridad de los demás, que creo que es un tema muy importante. Ahí metemos un poquito a Maslow. Maslow siempre habla de que el ser humano busca el tema de la seguridad. Tú tienes que sentirte seguro si vas con un grupo de cazadores, sobre todo si alguno no lo conoces, si va alguno nuevo en el grupo, te encargas de recordarle cuáles reglas tienes como equipo, tú ya te conoces con los demás, pero justo, viene la reflexión de, bueno, ¿quién es el más apto y quién es el más preparado para ir primero a sondear el terreno donde vamos a cazar? Tiene que hacer alguna búsqueda y exploración, y además de ahí se traza la estrategia. Si te fijas, no, desde que iniciamos no vamos peleando con la preparación, aun y cuando quizá no se haga en manuales y no se trace, sí tenemos que estar muy seguros de que todos conocemos el objetivo y de que todos conocemos la estrategia, por lo menos a nivel grupo entre los cazadores. ¿A quién vas a dejar que busque y acecha la presa? Pues el que es más hábil para identificar huellas, para identificar excrementos frescos, para identificar dónde los animales están durmiendo. Y entonces le das esa responsabilidad o esa tarea al más hábil del grupo para eso. Por supuesto, ¿quiénes son los más hábiles para disparar? Los pones en los puestos con mayores probabilidades para que la presa pase por ahí y se tenga un mayor porcentaje de éxito en la cacería. Después de eso, no vas a poner al más débil y al que menos aguanta a cargar la presa desde donde se cazó hasta el campamento. Pones al más fuerte, al que tiene más habilidad de carga, de no resbalarse y no sufrir un accidente en el monte. Lo mismo cuando llegas al campamento, quién es el más habilidoso para pelar, destazar, etcétera. Y al final, porque creo que es de las partes más bonitas, no vas a poner al que no sepa cocinar a que te prepare un animal que te costó tanto trabajo, y vas a dejarlo en manos del más preparado con toda la confianza para que cocine lo que cazaste, y al final sea una bonita experiencia el compartirlo, el recordar las anécdotas de la jornada, con el culmen, que es donde todo el mundo piensa que la culminación de la cacería es cuando realmente cazas, y no, la culminación es siguiendo el tema del ser humano, donde culmina es donde todo el mundo está sentado a la mesa compartiendo lo que se cazó, y repitiendo las anécdotas y riéndote de lo que te pudo haber pasado y del que se resbaló y de que afortunadamente, como en muchas ocasiones, hubo saldo blanco y no llegó nadie mal, ni nadie que se hubiera caído, ni nada, pero por ahí va más o menos. No sé si me extendí demasiado, compadre, pero sí quise transmitirte que una cosa no está peleada con la otra y que no se confunda que la autogestión es falta de organización, todo lo contrario. Como son muchas personas las que participan, quiero recalcarlo, desde un inicio, todo mundo debe tener muy claro el objetivo y la estrategia. Si no, vas directo al fracaso, pues. Entonces, no sé si tú lo habías visto desde ese ángulo, pero en esa reflexión, una de tantas, me quedo yo con ese tema de no está peleada una cosa con la otra, y al final también la autogestión es organización, es planificación y es estrategia. Sí, claro, yo lo asocio a muchas actividades hoy que giran de mi vida. Y bueno, yo siempre si voy a algo y lo veo, pues este es un tema autogestionado, ¿no? Sea una reunión, una coordinación que vas de invitado, sea una fiesta, sea una iniciativa que se logra fuera de lo que es el trabajo, inclusive, ya sea familiar o personal. Entonces el principio es orden, disciplina, coordinación, comunicación. Hoy encajo yo en ese grupo, en ese propósito, está en mi intención.
Y si no, pues no, pues ya tú decides si le entras o no. Entonces, bien. Me gustaría pasar a las primeras etapas que vivimos y en esta reflexión y siguiendo un poco, buscando de cómo estructurar nuestro proyecto de autogestión. Y dimos con Pedro Nacimiento, que nos ayudó bastante en su página web. Tienen una estructura en aquel entonces, Grupo Anga, brasileño, que también lo invité en este espacio, en el podcast. Pero recuerdo que estuvimos agarrando muchas ideas y siguiendo un poquito, llegamos con Holocracia. Y recuerdo que estábamos en tu casa, nos estábamos echando un vino tinto, creo, no recuerdo exactamente, ya me recordarás un tequila. Pero quisimos hacer un manual de autogestión. ¿Tú recuerdas lo que pasó en ese momento? Y después lo destruimos 2 días después. Trabajamos todo un día y luego el otro día nos dijimos, no, estamos haciendo algo que no va a servir. Recuerdo yo que fue, bueno, tenemos que co-crearlo con el equipo. Y fueron como las primeras, vamos a arrancar y cómo lo hacemos. ¿Qué tienes para compartir en esta reflexión? De eso también está anotado. Te digo que se me hace que me hackeaste y te metiste a mi cuaderno de reflexiones, pero bueno. Esa reflexión la tengo muy marcada porque finalmente creo que marcó el estilo de lo que fue, y me voy a ir un poquito más atrás antes de que siquiera nosotros conociéramos o hubiésemos escuchado algo de la autogestión. Eh, creo que esto fue lo que empezó a marcar el estilo de nosotros para la implementación. Nos dimos cuenta que a diferencia del modelo de Pedro, quizá nosotros, el hacer que las personas leyeran un manual o tuviesen a la mano un manual en donde consultar cada vez que lo requirieran, a nosotros nos funcionaba al revés. Cuando yo te entrego la dirección de la empresa en algún momento, te digo, sin haber conocido antes la autogestión ni nada, eh, nos enfrascamos mucho en discusiones y en ocasiones sin llegar a nada de, bueno, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que tú hacías? ¿Qué es lo que me toca? ¿Qué es lo que me corresponde? Y finalmente hubo un ejercicio muy padre que nos llevó a tres líneas, y en 3 líneas fue, ¿qué es lo que yo no puedo hacer? O sea, lo que yo ya puedo hacer me queda muy claro, pero ¿qué es lo que no puedo hacer? ¿Cuáles son las restricciones que yo tengo? Y entonces resultaron 3 líneas. Eran 3 cosas las que como director no podías hacer, que tenías que consultar ya sea al consejo o tenías que consultarlo en la junta de socios para poder hacer esas 3 acciones. De ahí para adelante, todo era confianza y todo era, pues ahí está la empresa, lo demás todo lo puedes hacer. Y entonces trajimos esa analogía el segundo día, efectivamente, el segundo día, trajimos esa reflexión y dijimos, bueno, ¿por qué no hacerlo nosotros hacia los colaboradores y hacia quien va a participar en la autogestión y decirles, tienes toda la cancha libre y lo único que no puedes hacer es esto, en tu departamento, ante la reunión de representantes? Obviamente eso se fue ajustando porque obviamente en cada departamento teníamos una gobernanza y se fueron creando después algunas acciones. Pero no sé, para quien le sirva el ejercicio, cuando existe tanta confianza, como existe en el caso de nosotros, eh, elemento imprescindible para la autogestión, a mí me gustó pues la forma de hacerlo, porque dices, bueno, sé muy bien cuáles son mis límites y de aquí no me tengo que salir. Y así efectivamente lo tengo eh, muy claro en esta parte de que la confianza es eso, es un elemento imprescindible para la autogestión. Y aquí me atrevo a colar una de las reflexiones personales, eh, que nos llevó también a ver un libro, no sé, creo que de los más padres que me has transmitido, me lo prestaste en alguna ocasión, el libro de empresas que sobresalen de Jim Collins. Y Jim Collins habla en ese libro específicamente de tener a las personas correctas en el puesto correcto. Y otra vez volvemos al tema del por qué. Para mí las personas correctas
además de algunas otras cualidades, creo que el primer requisito que deben de tener es que conecten su propósito con el propósito de la organización. Si se da esa parte, lo demás es como muy salvable. ¿Por qué? Porque vas a tener personas felices haciendo lo que a ellos les gusta, personas satisfechas, personas realizadas, porque su propósito conecta con el propósito de la organización, porque podrá ser muy habilidoso para hacer alguna actividad, pero si no te gusta, pues vas a estar a la fuerza ahí, pues, y no se trata de eso. Entonces, eh, me acuerdo también en esa ocasión, que nosotros reflexionamos mucho sobre el tema de la preparación, porque justo, y perdón, me vuelvo a meter al tema que ya mencioné de la cacería. Justo teníamos que tener a las personas correctas en el puesto correcto, y una de las reflexiones que yo tengo de la autogestión es autogestión sin preparación, mala combinación. Es, ¿Por qué? Pues porque podré tener el equipo siempre, al igual que en la cacería, el equipo está esperando lo mejor de mí, está esperando mi mejor esfuerzo, está esperando mi mejor actuación y sobre todo que yo domine y conozca el rol que me fue entregado por parte del propio equipo. Pues esa es la parte en la que en aquel momento nosotros nos preocupamos más o nos ocupamos más que preocuparnos, nos ocupamos de que todas las personas estuvieran en donde les gusta, e incluso en algún momento, no sé si lo recuerdas también, hicimos el esfuerzo juntos de tratar de que quienes no conocían su propósito personal trataran de encontrarlo. Quizá no tuvimos mucho eco, algunos se animaron, algunos no fue una actividad obligatoria en la organización, pero creo que ayudó mucho a quienes conectaron con ese propósito personal a entender por qué estaban donde estaban y por qué se les estaba entregando esa responsabilidad y esa confianza, que en el capítulo lo retomo el capítulo de Violeta, ella lo reflexiona así, dice, la autogestión es cuando nos entregan a nosotros un puesto de tanta responsabilidad, pues viene acompañada de una gran confianza de parte de todo el equipo. Ya aquí ya no es del CEO o ya no es del director del departamento, es de todo el equipo. Fíjate que me llama la atención, eh, y no es de este momento que lo acabas de mencionar, pero el tema de tu porqué o tu propósito de vida, que pues esto lo hemos impulsado en la organización, y que también no es para todo mundo, ¿no? Al principio, voy a hablar por mí, ¿no? Yo no soy el entrevistado, pero voy a compartir alguna reflexión. Era como una ansiedad de poder avanzar y duramos como 2 años o 3 con el programa y creo que avanzamos más de uno. ¿Por qué crees que no se llega a encontrar el porqué? Porque las personas, si es algo muy bonito, no conectan. Bueno, en mi muy particular punto de vista, creo que hay una parte, por lo menos de la metodología de Simon Sinek. Sinek te avienta a remover cuestiones sentimentales duras. De pronto él a la hora de escribirlo te pide hacer una lista de experiencias en tu vida, que él lo llama los hikes y los lows, tus altas y tus bajas en tu vida, y de pronto las empiezas a clasificar, cuáles han sido pues, tus emociones más fuertes en el buen sentido de la palabra y qué experiencias has tenido que no han sido tan bonitas y que las clasificas hasta abajo y son las más radicales. Y entonces él te hace una remoción de sentimientos tan interesante que de ahí es de donde empiezas tú a entender qué es lo que te mueve, qué es lo que te gusta y qué es lo que te mueve para no gustarte, qué es lo que te lleva a situaciones que dices, esto es lo que no quiero, que es muy similar al ejercicio que hicimos nosotros. Esto es lo que sí quiero, esto es lo que sí me conecta, esto es lo que no quiero y lo que no me conecta y lo que jamás buscaría en mi vida. Y entonces puede ser, y solo pensando en voz alta, puede ser que a mucha gente nos cueste trabajo, porque quizá yo también duré algún tiempo en decidir, nos cueste trabajo remover sentimientos y sobre todo cuando no tenemos un acompañamiento psicológico o alguna cosa así que nos ayuda a superar. Hay gente que al meterse otra vez al tema de los sentimientos no, no,
es duro, pues hay gente que ha vivido situaciones que no son nada agradables y que el revivirlas quizá no sea la mejor idea. A mí en mi caso, te lo voy a confesar, conoces perfectamente un autor que tengo, ¿te acuerdas de aquel viaje a Hawái que hicimos allá cerca del 2001, 2002? Por allá, me regalaron un libro hermoso, el de las 7 leyes espirituales del éxito, y desde ahí Deepak Chopra te habla de lo que en las culturas asiáticas u orientales llaman el dharma o propósito en la vida. Y entonces me quedé yo con la cosquilla de saber si algún día yo había nacido con un propósito. Él dice que sí, que todos nacemos con un propósito y solamente es buscarlo, es encontrarlo, y que una vez que enganchas y una vez que conectas con ese propósito, todo lo que haces en tu vida lo haces guiado por ese propósito, como hemos tratado de hacer todas nuestras acciones y todas nuestras estrategias, hacerlas o llevarlas por ese camino hacia el propósito superior de Grupo Qualia también. Ya. Oye, me gustaría que pasemos esta parte eh, de cómo lo hemos hecho y qué has venido tú trabajando y aportando en la organización. ¿Cuáles han sido en momentos de que nos hemos desviado, cómo hemos regresado y qué dudas has tenido? Híjole, dudas hay a cada momento. De pronto tenemos situaciones que a veces las has conversado tú ya en algunos episodios, te las he escuchado, en donde dices, híjole, sí, sí voy por el verdadero camino donde debería de ir, sí todos estos sacrificios algún día me van a retribuir, por lo menos en el sentido humano, no hablando del sentido económico, me van a retribuir lo que estoy haciendo. Y cuando empiezas a ver los primeros frutos y temas de mucho respeto y de confianza, palabras clave que yo considero para la autogestión o conceptos clave, empiezas a entender que vale la pena porque tú puedes apoyar el crecimiento personal del ser humano, pues, y por lo menos de los que tienes a tu alrededor. Y sí, sí, definitivamente implica un sacrificio económico, ¿sí? No es un camino fácil. Al inicio se pierde mucho en el querer organizar, porque ese es desafortunadamente, esa es la primer tendencia, el no soltar el control. No sé si estás de acuerdo conmigo. Gana la ansiedad, gana la necesidad de controlar, empiezas a ver que un área específica de tu empresa se está saliendo de control, y de pronto dices, si el equipo no está siendo capaz, pues tengo que ir y meter la mano. Entonces, creo, creo que mi labor, eh, no, yo no voy a tratar de colgarme ninguna medalla porque ninguna me corresponde, pero mi labor ha sido más de acompañamiento. Eh, una de las reflexiones, te la voy a leer así textual como la tengo aquí, la confianza está muy ligada al respeto, tan necesario en caso de falla o de que no se den los resultados esperados. Ahí tú y yo como socios tenemos mucho aprendizaje, compadre, el cómo la confianza nos llevó a respetarnos mutuamente y a saber que como seres humanos respetamos la posibilidad de tener errores, de que no somos infalibles, de que en algún momento nos vamos a tropezar, de que en algún momento se nos va a escapar esa presa que andamos buscando en el monte, de que en algún momento posiblemente ese día comamos verduritas porque no hubo precio, tan ricas no. También la agricultura me apasiona para la gente que no lo sabe. Por eso decía mi compadre al inicio que me clasifica como agrocontador. También la agricultura me apasiona. Y pues bueno, creo que del aprendizaje tomado de aquí es que también hemos aprendido a que de esos tropiezos se aprende el respeto, se aprende a tratar a las personas como tales, a saber que como seres humanos fallamos y a olvidarnos del resultado en el sentido económico. En esa parte, en algún momento tú y yo
coincidimos mucho. Obviamente yo por mi formación mucho tiempo fue mi objetivo principal, con esa preparación en mente y con esa mentalidad avancé yo en el ámbito empresarial, de que la empresa está creada para generar utilidades y lo sigue siendo. Sin embargo, no es ya el fin principal por lo menos en la mente de nosotros como socios de nuestra organización. Es una consecuencia de todas las acciones que nosotros estamos poniendo en marcha y pues bueno, tiene que ver mucho con el tema de si entonces vamos a ser congruentes y vamos a conectar. Si estás hablando de que primero está el ser humano, pues discúlpame, el ser humano falla, el ser humano se equivoca y el ser humano hay que respaldarlo porque como sociedad, vamos a hablar en este momento de la empresa, como grupo social, lo primero que está esperando el ser humano es ese respeto a una decisión errónea o a una equivocación que cualquiera de nosotros podemos tener. Entonces, si somos congruentes, pues realmente tenemos que actuar en ese sentido. Ya. Y me gustaría regresar a esta parte de los sacrificios. Y hablabas de cuando un equipo pues, no está, se está desviando, cómo regresar. ¿Cuál ha sido tu experiencia en este tema de soltar el control y cómo es tu estilo de acompañamiento cuando has sido, o qué errores has cometido también, ¿verdad? ¿Por qué no? O sea, hemos hablado mucho y aquí nace la parte oscura de nosotros, ¿no? Y quisiera como que nos compartas casos reales o anécdotas. Ya me pegaste donde me duele. No, bueno, definitivamente reconociéndolo, para poder mejorar, siempre hay que reconocer el error, reconociéndolo. Efectivamente, mi formación y mi carácter no me permiten soltar del todo, no me permiten eh, de la noche a la mañana decir, sí, toma, aquí te entrego todo. Oye, pues lo primero que pienso es, y todo lo que nos ha costado, ¿a poco te lo voy a entregar? Y a poco de la noche a la mañana, así nada más, porque eres tú, ahí te va y yo me retiro. No, la verdad es que han sido muchos años hasta la fecha lo confieso, cualquier situación o cualquier problema que comienza a agravarse o que comienza a escalar, inmediatamente merece mi atención. Yo no puedo, no soy capaz de desconectarme, no soy capaz de decir, aquí está, resuélvelo. Y creo que un gran aprendizaje, eso lo viví apenas el año pasado. ¿Te acuerdas que te platiqué esa anécdota y la quiero compartir también? El año pasado tuvimos una negociación muy importante en donde me dediqué por primera vez en mi vida a no participar, sino a escuchar y precisamente conectando con mi porqué, que tiene mucho que ver con ayudar a los demás en el logro de sus objetivos. Preparamos todo juntos. Toda la estrategia se hizo en conjunto. Tuvimos reuniones, tuvimos simulaciones incluso de esa negociación. Asumimos roles de la contraparte. Hubo quien se puso en el papel de la contraparte. Identificamos más o menos objetivos de la contraparte porque no estaban muy claros. Y por primera vez dije, me voy a salir de esa necesidad de control y voy a dejar que los demás, eh, los demás ejecuten la negociación y voy a confiar plenamente. No, fue un exitazo, pero aparte quiero confesarlo ante ti, ante tu audiencia, que fue una experiencia que yo no había vivido. Es como esas ocasiones en que ves que tus hijos logran alguna meta en un deporte, o algo muy similar, me sentí de repente, también lo confesé al equipo, de repente me sentí viejo y dije, a lo mejor creo que estoy llegando a la edad en que ya no disfruto hacerlo, sino ver que lo hagan y me encantó la sensación, me encantó, me quedé mucho tiempo en la reflexión de, oye, qué padre de lo que me estaba perdiendo por ser una persona controladora, de lo que me estaba perdiendo o de lo que la empresa se estaba perdiendo
porque aquí están los talentos y lo único que hay que hacer con los talentos es acompañarlos al armar la estrategia. De pronto, a veces hasta innecesario, a veces la estrategia la tienen ellos mismos, a veces el objetivo lo tienen igual de claro ellos mismos y ni siquiera hay que participar, hay que acompañar solamente. Y creo que esa satisfacción que viví sí me dio un golpe muy duro, fue justamente el año pasado, me dio un golpe muy duro al ego, porque aquí es donde luego entramos en cosas que no son agradables, pero que hay que hablarlas. El ego, como lo hemos conversado como socios, nos domina en situaciones en que no debería, y cuando tú dejas a un lado y apartas el ego, te vuelves observador de situaciones que no esperabas y que te traen muchísima satisfacción. Quiero colar aquí otra reflexión, si me lo permites, que es, tiene mucha conexión con lo que estábamos platicando. Así la puse yo, es la autogestión sin un verdadero sentido humano, más vale no practicarla. Aquí retomo a Stuart Diamond, también un libro que me llegó a mí por tus manos y el cual agradezco muchísimo porque hasta la fecha es un gurú no solamente de las negociaciones, sino de la vida personal misma. Y Stuart Diamond te habla de que si tu intención no es legítima, la contraparte lo va a captar y se va a sentir utilizada. Entonces, esto complica el logro del objetivo. Él habla, por supuesto, de la negociación, pero si esto lo extrapolamos a la autogestión, si tú finges que confías en tu equipo y no estás confiando, todo mundo lo va a saber, todo mundo se va a dar cuenta y creo que aquí tiene mucho que ver eh, lo legítimo de tu sentir y cuando realmente no sea legítimo, te lo van a captar, te van a decir, oye, dices que confías, dices que hay respeto, pero aquí estás y estás intentando todo el tiempo controlar mis acciones hasta mis propios objetivos, pues, o el desarrollo, el cumplimiento de mis objetivos. En esta parte humana, ¿crees que nuestra organización es humana o en qué momento también hemos dejado de hacerlo? ¿Cuál es tu sentir, tu reflexión? Y cuando esto, porque me incluyo, y cómo también hay veces humanizar las organizaciones se presta inclusive a otras interpretaciones por parte de los colaboradores. Y bueno, seguramente que alguien de nuestro equipo va a escuchar esto y por eso lo estoy preguntando. Como es una línea muy delgada, ¿no? ¿Tú qué piensas de esto? Quisiera más bien no pensar, perdón por no responderte la pregunta así de directa como la estás respondiendo, y muy a mi estilo, a mí no me gusta calificar tu actuar y el mío, o el actuar de la organización, o el de nuestra filosofía, más bien creo que le corresponde a ellos mismos valorar si ellos se sienten humanamente bien tratados. O sea, sería como, hijo, la organización es humana y tú y yo como socios, pues claro, pues si nosotros ponemos todo de nuestra parte para que, creo que somos los menos indicados, con mucho respeto, para decir si estamos siendo humanos o no, porque eso al final quien lo puede juzgar, creo yo que es esa contraparte de la que habla Diamond en la negociación, esa contraparte la que puede o no sentirse valorada y apreciada, y no desde la óptica de nosotros. Sin embargo, y aquí sí lo quiero recalcar, por lo menos a nivel esfuerzo, estaremos siendo congruentes o no, pero por lo menos a nivel esfuerzo y mentalidad, tú y yo estamos haciendo todo lo posible porque así sea. No sé si estamos cumpliendo el objetivo. Ya, esa era esa última parte. Quería como, ¿cómo te sentías? Y si tú te sientes, es que sí, pues es sí, independientemente que la mirada de los demás sea diferente o en algunos momentos, como es normal, pudiera pasar que no fuera así, ¿no? Y mandamos otros mensajes que no son. Ahora, hemos hablado mucho de la confianza, de las personas, del proceso, y este es un tema como
tu experiencia, ya que llevas un par de años, buena y mala, a la hora de todo esto, como capitalizar, para quién sí es la autogestión o no, ya sea colaboradores, los dueños, o cuando tú transmites algo, en base a qué, o sea, cómo inspiras a los demás y cómo las personas conectan con esto o con qué no. Tienes varios grupos, empresarios, cazadores, agrocontadores de la escuela, amigos, ta, ta, ta. Pero más allá de cambiar el mundo, ¿tú qué haces? O sea, ¿cómo ves esto y para las personas, familias, y tienes compadres, tienes un chingo de compadres, yo soy el número no sé qué. Pero yo te conozco bien, pero yo no te conozco en ese escenario, ¿no? Y más, y tenemos un compromiso moral que lo hemos hecho, por eso estás aquí, de poder nosotros también compartir nuestro aprendizaje y experiencias hacia la comunidad, hacia la ciudadanía, y lo cual a mí me gusta, pero platícame un poco de eso. Mira, híjole, me ganaste prácticamente el cierre, lo preguntaste, pero bueno, podemos platicar de algunas otras cosas. Sin tratar de sonar romántico, y volviendo otra vez al origen de las sociedades y al origen del ser humano, creo que nuestras acciones deben de ser guiadas por el amor. Aquí tengo una de las últimas reflexiones que traía yo anotada es, el amor para mí, te estoy hablando para mí, el amor es la conexión entre la autogestión y la autorrealización. Todo lo que hagas sin amor jamás te llevará a sentirte autorrealizado. Es decir, si tú le pones amor a todo lo que tú hagas, creo que no vas a llevar jamás una mala intención detrás. Y soy un convencido de las intenciones. Como seres humanos, eh, incluso Diamond te lo dice en las negociaciones, se nota la intención que tú llevas. Entonces, si tu intención siempre está fundamentada en el amor, a nivel familiar, a nivel compadrazgo, a nivel sociedad, a nivel sociedades mercantiles, a nivel grupos sociales de amigos, mencionaste, a nivel amigos de cacería, a nivel amigos de pesca, en donde tú te pares, tienes que anteponer el amor a lo que haces. Entonces, volviendo a tu pregunta y al origen de tu pregunta es, mi respuesta sería muy concreta. ¿Para quién sí es la autogestión y para quién no? Todo aquel que ame a otros seres humanos y todo aquel que busque la autorrealización y quiera que las personas se sientan realizadas, para él es la autogestión. Todo aquel que viva pensando que no estoy peleado, obviamente, con la idea, pero todo aquel que viva pensando que el fin último del ser humano es conseguir bienes materiales o morirse lleno de bienes materiales o heredar bienes materiales a sus semejantes, creo que desde ahí ya no lleva una buena conexión con la autogestión, porque, y lo quiero repetir hasta el cansancio, de las primeras cosas que me conectó con el libro de la Lu es precisamente que la autogestión, o sea, el fin último de la autogestión es la autorrealización. Entonces, ¿quieres sentirte realizado como ser humano? Haz acciones y actos humanos en tu vida. ¿Quieres de pronto ser famoso y de pronto sentirte en la gloria porque conseguiste un logro a nivel económico? Volvemos a lo mismo. Cuando ibas persiguiéndolo, el problema de aquí viene, acabo de terminar el año pasado un diplomado muy bonito por parte de la USEM, que por cierto has tenido aquí a Marcial Quintanar, miembro de la USEM, y de quien he aprendido también bastantes cosas. Eh, él podrá validarte en algún momento lo que te digo. En la USEM, eh,
buscan mucho el desarrollo humano, buscan mucho el desarrollo no a nivel profesional solamente, sino el crecimiento como ser humano y tienen como centro de las organizaciones al ser humano. Entonces te preparan en este tipo de diplomados o pues, ¿por qué no decirlo? Te hacen reflexionar si estás yendo por el camino correcto, si tu organización va enfocada en ser humana, ser una organización con valores realmente humanos y no sé, me mueve mucho a mí esa parte, por eso estamos juntos, por eso somos socios, por eso hemos compartido muchas veces nuestros objetivos y por eso caminamos en el mismo sentido, porque creo que en ese sentido tú también vas muy enfocado en ayudar, tú tienes mucho de tu ser es ayudar a los demás, mucho de tu ser es hacer crecer a los demás y esa parte, pues bueno, me conecta a mí mucho en el amor como ser humano y como parte de una sociedad. Ya, fíjate que me gustaría aprovechar porque tenemos mucho que aportar y tienes, pero vayamos a la parte oscura, anécdotas y reflexiones duras que pues pudiera ser que hemos puesto en riesgo o ves y has tenido que intervenir desde experiencias propias personales o de colaboradores o inclusive mías, está abierta si es de mí, adelante, pero me gustaría como, siguiendo tus palabras, todo piensa que la gente es muy bonito y es muy fácil, y tú sabes que no es así. Cuéntame de todo lo que tienes escrito ahí, que no sé qué sea, porque tú lo mencionaste. ¿Cuáles son las que vale la pena dejar ese aprendizaje? Mira, una de ellas, y creo que de las más importantes, es eh, uno de los principales errores que cometimos, vamos a decirlo así, como socios, vamos a asumir las malas como las buenas son del equipo, las malas son de los socios. Cuando empezamos a fomentar, porque tampoco impusimos, fomentamos, y si lo recuerdas, todo comienza a nivel departamento. Se dio la oportunidad, todavía, fuimos lo bastante abiertos para decir, no va a ser toda la organización, empezamos con un solo departamento y lamentablemente el error como socios que cometimos fue no dejar las reglas del juego claras. Y entonces se asumieron muchas cosas. Aquí en el tema de la asunción de temas, pues, o de asumir temas, me remonto a aquel dicho de nuestro buen amigo Harvey Hernández. ¿Recuerdas que Harvey decía, los pensé que es y los creí que es causan muchos perjudiques, decía él en su frase. Y me encanta porque había tantos cabos sueltos en ese momento que se interpretó la autogestión como el van a venir a desplazarme. Si llega alguien más apto que yo para mi rol, yo me voy a sentir, yo ya desde entonces ya me siento desplazado, tengo miedo de que me reemplacen, y genera muchos miedos la autogestión en un inicio, por esa misma razón, porque no nos ocupamos otra vez voy a retomar el tema, de ver quién es el mejor visualizando el terreno, quién es el mejor caminando en el monte, quién es el mejor haciendo un disparo, quién es el mejor destazando una presa, quién es el mejor cocinando, identificarlos. Creo yo que hay una parte, y lo sugeriría, para mí parte del proceso sería como muy interesante, también preguntarle, no solo nosotros desde acá identificarlo, sino preguntarle, oye, tenemos este rol preparado para ti, ¿te gustaría? Porque además vemos que tienes habilidades, pero lo mencioné hace rato y otra vez tratando de ser congruente, sí quisiera mencionarlo. Aún y cuando tengas la habilidad, puede no gustarte. Y entonces tendrías a la persona correcta en el puesto incorrecto, siguiendo la reflexión de Collins. Y aquí ese error que cometimos nos llevó a que de pronto
las personas que tenían temor, ese temor se convirtió quizá en algún momento en discordia del equipo. Y lo único que había que reforzar, quiero rematar en la manera en que se solucionó, a diferencia de lo que pudiera pensarse y de lo que todos asumimos, quienes pudiéramos escuchar este episodio desde fuera, todo el mundo diría, pues se reunieron, escribieron qué iba a hacer cada quien, si sí le gustaba o no le gustaba. Se solucionó todo de una forma tan simple que fue decirle al elemento que se sentía amenazado, darle un abrazo en ese momento y decirle te quiero mucho. Y ya. Él se sintió respetado, se sintió respaldado, se sintió no desplazado y entendió entonces que al haber respeto y al haber cariño en el grupo, entonces él tenía cabida en algún rol y que lo que teníamos que hacer entre todos era buscarlo. Pero el primer paso fue ese y se solucionó de esa manera. Recuerdo que participó incluso en esa reunión Lorena y fue padrísimo, padrísimo porque no sé, la metodología nos hubiese dicho otra cosa y por eso lo traigo a colación, porque también quiero que quede bien asentado, que se resolvió con amor y lo que se necesitaba era, otra vez, retomando a Maslow, lo que se necesitaba era seguridad y lo que se necesitaba era cariño y respeto de parte de los otros elementos del grupo. Me gustaría, al inicio de la conversación comentaste que cometimos un error que dábamos por hecho de que todo el mundo sabía qué, cómo, cuándo iba a ser. Pero si bien no lo teníamos claro, como bien dijiste, nos lanzamos al agua. Para mí fue una experiencia, o es una experiencia, porque aunque yo te diga que digas el librito, el equipo encontró otra respuesta. Y eso no está en el librito. Entonces, cada situación, cada equipo, cada persona va a ser muy diferente. Y para mí esto es la autogestión. Están los principios, sí. Están las prácticas, sí. Pero está la vivencia de las personas. Y en eso, en ese vivir y con esa experiencia dolorosa, que fue muy dolorosa, yo nunca estuve ahí, sabía del caso. Pero creo que la autogestión es una parte que se tiene que vivir. Obvio, sin poner en riesgo la organización. A medida de que si esto hubiera sido un riesgo, obviamente que se tuviera que parar, renovar, pero el crecimiento de las personas, las prácticas, el vivir, inclusive no resuelve hasta el día de hoy un todo. Seguimos aprendiendo, seguimos en la búsqueda de encontrar, porque en tiempo y espacio inclusive uno va cambiando y seguramente ese equipo sigue cambiando y está cambiando hoy. Donde esto también tiene que fluir. Me hubiera gustado que hubiera habido un manual y si estuviera, ¿cómo sale el amor? Híjole, es duro, pero hay que retomar conceptos y hay que retomar lo que venimos conversando. Creo que lo que vuelve a descomponer el proceso se llama ego. Cuando tenemos otra vez situaciones difíciles entre los equipos y las analizas a profundidad, siempre está el ego presente, siempre está la poca disposición a resolver. En ocasiones me atrevo a decirlo, porque bueno, también está la parte humana del no reconocer, que es ego al final, pero dices, híjole, yo no quiero reconocer que me equivoqué, no quiero parecer ante el equipo que no soy la persona correcta en el puesto correcto y otra vez viene ese sentimiento de amenaza de si todos los demás lo captan, entonces me voy a tener que desplazar o me van a desplazar y eso crea una inseguridad y vuelvo a retomar a Maslow.
lo que busca el ser humano es esa seguridad. Y al final dices, híjole, esa seguridad te la da el amor a través del respeto que mencioné yo hace rato, en donde yo puedo decirte 2 o 3 veces, respeto que te estés equivocando, respeto tus errores. Sin embargo, creo que también debe de venir ya una parte personal y volvemos aquí ahora sí, al tema quizá etimológico y de la palabra autogestión, de cómo yo también, auto, tengo que reconocer mis límites, tengo que reconocer mis capacidades y entonces trabajar en función de lo que a mí me gusta y de lo que soy capaz. Entonces, otra vez, te digo, aquí en las conclusiones vamos a retomar todo lo que mencionamos. Otra vez hay que retomar el tema de quiero, me gusta, me apasiona, pues entonces me voy a preparar para ello. Está en mi autogestión, está en mí ser es esa persona o ese elemento que está cubriendo el rol tal y como el equipo lo está esperando de mí. Quiero ser capaz de rendir cuentas y en esa rendición de cuentas llegar, ahora sí valga la redundancia, con cuentas sanas, no llegar con cuentas mochas, como dicen en el rancho. Entonces, creo que parte de eso también es una reflexión personal, es cómo interiorizas, cómo dices, yo también soy capaz de reconocer que me equivoco, no solamente el equipo, yo también soy capaz de reconocer que dejo mi ego a un lado y que entiendo que hay personas que pueden hacer las cosas mejor que yo. Y bueno, aquí viene ya el tema de la satisfacción que muy pocos entenderán hasta que se vuelvan viejos como yo, de decir, qué padre ver que alguien de mi equipo tenga logros, qué padre dejar el ego a un lado y poder entender que los demás también pueden y que yo no soy el único Juan Camaney que las puedo todas, pues, y que todas me las sé. Ya, muy, muy interesante. Pues me gustaría que pasemos estas reflexiones ya de conclusiones, ya en esta etapa final. Eh, ¿Cómo concluyes todo tu viaje hasta el día de hoy en esto? ¿Cuáles son tus aportaciones? Unas ya las comentaste, pero otras que creas que son interesantes que quieras compartir. Bueno, yo creo que haríamos como un alto en el camino en este momento solo para hacer la evaluación de lo que llevamos y la evaluación desde mi punto de vista. Te lo decía hace rato, quizá nosotros bien felices y el resto de la organización te diga, están bien locos, a ver en qué momento paramos, ya párenle a sus ideas modernistas y locochonas. Pero bueno, yo me sentaría a reflexionar desde el punto de vista humano solamente. Y yo sí he visto personas en la organización a quienes humanamente hemos podido ayudar. Me desligaría de momento de la parte económica, no la mencionaría, solamente en el sentido humano, me enfocaría en ello y el saber que hemos sido capaces de ayudar y nuevamente retomo, no sé cómo fue vista o cómo fue valorada esa ayuda, pero desde el punto de vista humano, el tener la oportunidad de ayudar, creo que a mí me hace crecer como ser humano, a ti te hace crecer como ser humano y yo no abandonaría este tipo de prácticas por volver a una organización cuyo fin principal es tener utilidades y eh, cuyo objetivo principal es lo material. Yo me quedaría donde voy, trabajaría mucho más, eso sí, trabajaría mucho más que además está escrito, además nos acabamos de reunir en diciembre tú y yo, en ver qué más podemos hacer por las personas y ya no solamente porque esto también es traído de USEM, me lo traje yo de por allá, cómo ya no solamente me voy a enfocar en mis colaboradores, sino en la familia de mis colaboradores. Cómo no solamente puedo apoyar a mis colaboradores, sino a la población que yo tengo cerca, de donde a la postre pueden surgir profesionistas, donde puedo sacar
del riesgo de caer no sé, a los muchachos en trabajar en actividades ilícitas, en prepararse, en ponerles alguna oportunidad de preparación profesional y cómo puedo hacer más. O sea, este alto en el camino me serviría para reflexionar lo mismo que reflexionamos tú y yo como socios ahora en diciembre y poder saber qué más puedo hacer yo por la humanidad, pues, o por el ser humano. Wow, pues muy buen cierre y coincido contigo, digo, dicho por tus palabras y me uno a ese iniciativa que también nuestra visión no es de corto plazo, pues vemos nuestros ciclos de 10 años y bueno, un poquito ahí avanzar en los próximos 10 años que podemos contribuir a hacer, porque también no sé qué pienses de cómo es la transformación en la cultura de una organización. ¿Cuánto tiempo tú le das para que una organización que empiece de cero se vaya transformando y vaya llegando, pues como bien, no hay fin, no hay un proceso final, pero para que esté en términos normales, intermedios, porque el final nunca se acaba? ¿Cuánto tiempo tú le das a una organización de tu experiencia de que arranquen los fundadores y empezamos 1 de enero? ¿Cuánto para que esté en etapa hacia la madurez? Porque la madurez, no sé si coincides conmigo, nunca se termina. Sí, híjole, no sé si voy a pecar de irresponsable por decir esto y espero no sea tomado a mal, pero, pero creo que a toda persona que tú pretendas hacerle un bien, jamás lo va a ver con malas intenciones. Creo que el tiempo dependerá del proceso que vivan los socios de cada organización para convencerse. Si el socio está convencido o los socios están convencidos, lo te puedes aventar de cabeza como nos aventamos nosotros. Si el socio, y nuevamente lo repito, va por el resultado económico y no ve resultados económicos, beneficios económicos de la autogestión, si va buscando beneficios económicos de la autogestión, que le pare o que no se aviente de cabeza, porque creo que es uno de los peores errores que puede cometer. Y lo dije, la autogestión sin un verdadero sentido humano, más vale no practicarla. Es qué tan convencido estoy yo, qué tanto tiempo me lleva a mí como socio. ¿Por qué? Porque del otro lado lo que tengo son colaboradores que lo que van a recibir es un beneficio en el sentido de que yo quiero verlos crecer. Y creo, por lo menos en mi concepción personal, no veo a ninguna persona que tú quieras llegar a ayudarla y te rechace y te diga, no, yo no voy a crecer personalmente. Si tu interés es venir a hacerme crecer, yo no te lo admito. Creo que va a ser muy difícil. Más bien es el cambio de mentalidad de los socios y de convencerse. He escuchado muchos de tus episodios y en muchos de ellos hay gente que ha dicho, le voy a dar para atrás, estoy perdiendo dinero. En muchos he escuchado que algunos han dudado en el camino. Creo que las dudas, y lo digo con mucho respeto hacia todos, muchas de esas dudas han venido en el sentido de decir, yo antes ganaba X y ahora estoy ganando abajo de X. Entonces, creo que si va por ahí el camino, más vale no entrar. Ya. Oye, fíjate que hay un tema ahí que no lo comentamos y me gustaría abordarlo, que es el tema de salarios transparentes y eh, yo me pongo mi propio salario. Cuéntanos un poco la historia de esto y todo el viaje, lo que ha pasado. Tú has estado muy ligado directamente, yo no. ¿Y cuál es tu reflexión de esto? Porque ha sido muy padre, digo, padre para mí, pero para las personas yo sé que sufren y no ha sido fácil y hay muchas emociones y sentimientos y ego. Pero cuéntanos como, pues todo el viaje desde los errores que se cometieron, discusiones y volverse a reunir y hasta llegar a una etapa final que tenemos una versión casi, que creo que la última de no sé de cuántas. Sí, bueno, la primera etapa fue abrir el salario a los colaboradores y dejar en manos de cada equipo si se modificaba o no se modificaba y si alguien solicitaba
una modificación a su salario, quién es quien la iba a autorizar, etc. Entonces, como muchas de las cosas en la autogestión las iniciamos sin reglas claras y sin políticas claras, ahí creo que fue donde vino la serie de malos entendidos, y ahí, de ahí la frase de Harvey de los pensé que es y los creí que es, causan muchos perjudiques. Y entonces, es que a mí nunca me dijeron y es que yo no lo entendí. La parte actual de los salarios, considero que sufrió para bien un cambio que incluso me hizo sentir a mí tan cómodo con el equipo, que en este caso fue la reunión o la junta de representantes, que es un representante de cada departamento. Incluso en algunos departamentos venía ahí hasta de 2 personas, creo que estuvieron en esa reunión, que fue de las más intensas. Y resulta que lo que necesitaba conocer el equipo era la situación financiera de la empresa y no los salarios. Y entonces, cuando cada quien conoció las limitantes de la propia empresa, cuando los estados financieros y el presupuesto del año siguiente se da a conocer, ojo, ya lo hacíamos, ya dábamos a conocer el presupuesto a todos los departamentos y todo el mundo sabía lo que implicaba. Lo que nunca se había transmitido es el porcentaje que representaban los salarios de los gastos totales de la organización y mucho menos de los ingresos totales de la organización. Cuando ese KPI se transmite entre todos, cada quien creó conciencia. Incluso en algún momento hicieron una analogía padrísima que dijeron, bueno, ¿por qué exigirle a un padre más de lo que el padre gana si lo vamos a tronar o lo vamos a quebrar? Entonces, si mi padre o mi madre tienen una limitante y ganan una cierta cantidad o ingresan una cierta cantidad a la familia, pues yo no puedo darme lujos. ¿Por qué? Porque entonces, como en toda situación financiera, entonces tendría que pedir un préstamo para empezar a vivir mi vida pagando deudas por adelantado. Y entonces, cuando hubo conciencia de ese tipo de KPIs y de ese tipo de información, se crearon ahora sí políticas claras acerca de cómo puedo aspirar yo o cómo todos podemos aspirar en la organización a un posible aumento de sueldos. Y creo que viene muy ligado la reflexión. Esta no la tengo anotada, pero gracias por mencionarla. Viene muy ligada a la reflexión de que parte de esa confianza no solamente radica en lo que yo te voy a entregar de responsabilidad, sino también te tengo confianza para compartirte cuál es la información que se está generando en la empresa. Y aquí está, y es tan clara para todos, para que te cerciores que las decisiones que yo te estoy tomando no son ni de ego, ni son solo porque tú me caes bien si te subo el salario, o porque tú me lo pediste y tú no, etcétera. Entonces, ese tipo de situaciones se van filtrando y quedan los verdaderos casos de quien sí aspira a un salario y dice, oye, yo estoy desempeñando ahora este rol que antes no desempeñaba, o me fueron asignadas más responsabilidades de las que yo tenía, por lo tanto creo que merezco un aumento de sueldo y aquí está mi solicitud y aquí está descrito el proceso para hacerlo. Ya, fíjate que algo que, y eso que ya íbamos a terminar, pero me gustaría que pasemos a esta parte que también lo veo también de mucho aprendizaje y reflexiones de tu parte. Es la toma de decisiones, cómo hemos ido evolucionando y tomándolas. Ahora creo que estamos más analizando temas de sociocracia, pero más allá de eso, ¿qué ha originado la toma de decisiones? ¿Cuál es tu vivencia en esto? Y pues, ¿qué quiere compartir de esta reflexión? Exactamente lo mismo que acabo de comentar. Es, para yo poder tomar una buena decisión, necesito tener todo el contexto y necesito conocer. Si tú a mí me estás ocultando información de la empresa, si nunca me tomaste en cuenta, si yo nunca estuve involucrado en un proceso y me invitas a tomar una decisión, pues yo sacaré mis propias conclusiones en la cabeza de los antecedentes.
En cambio, si tú me das toda la confianza, me abres los temas cruciales de la organización, me estás tomando en cuenta desde un inicio y juntos emprendimos el viaje, pues juntos vamos a poder tomar una mejor decisión. Es algo que también ha funcionado. Ya las reuniones de representantes son mucho más enriquecedoras porque todos estamos enterados de los temas de todos los departamentos y hablo de temas cruciales. Ya prácticamente los temas de chismes y los temas, esos quedan fuera y resuélvelo tú a nivel equipo y a nivel departamento y tráeme a la Junta de Representantes temas que ameriten que tengamos que resolver como lo que somos. Somos entre todos la dirección de la organización. Ya. Oye, y esta parte también de la vivencia que hoy no tenemos director general y tenemos un coordinador general que nos expliques de qué se trata un coordinador general, qué sí hace, qué no hace y cuál ha sido tu experiencia y tu reflexión. Eh, una de las grandes ventajas de la coordinación actual es que no fue impuesta. Fue propuesta, votada y solicitada, llamémosle así, por la propia Junta de Representantes. Nuestra actual coordinadora general, Lorena, tiene justamente muchas de las habilidades que se requieren para la autogestión, que es la conciliación. Lorena tiene un perfil conciliador completamente y lejos de sentir el ego, de saber que ella es la coordinadora general, que al final son muy pocas las actividades en las que ella toma decisiones sola, que realmente las decisiones las toma siempre en conjunto con el equipo. Tiene también la virtud del respeto. No ostenta jerarquías, no llega con actitud de prepotencia ni de querer imponer criterios, al contrario, también una de sus grandes virtudes es saber escuchar. Entonces, como, como, como se identificaron todas esas virtudes en ella y la nombramos, el propio equipo la nombramos, hubo quien la propusiera, la votamos, la nombramos coordinadora general, sale del propio equipo la decisión y no llega impuesta por nadie, ni por los socios, ni por el consejo, como hubiese llegado en su momento un director general. Creo que eso valió mucho para que la comunicación fluya, para que la confianza exista y para que el respeto siempre esté presente. Muy bien, pues muchas gracias. Oye, compadre, ¿cómo te gustaría cerrar este conversar? Agradeciéndote, compadre, uno de los valores que siempre he tenido muy presentes en mi vida es el agradecimiento. Perdón. Agradezco muchísimas cosas, compadre. El poder trabajar en una organización humana, el poder tener un socio humano, el poder tomar decisiones humanas y el tener, sobre todo, siempre en mente que podamos hacer crecer a nuestro personal, que nuestra gente se sienta libre, se sienta cómoda y se sienta feliz. Así cierro agradeciendo. Gracias, compadre. Oye, compadre, pues muchas gracias. Un excelente episodio. Yo lo estaba esperando para los que no nos están viendo, pues en este tema sentimental y emociones que fluyen y saltan desde la parte humana, a ti te lo agradezco. Gracias para compartir con todos nosotros. Y bueno, pues estaremos ahí conversando y ¿por qué no? En otra oportunidad. ¿Dónde te pueden encontrar en las redes sociales? Es que eres muy activo, pero No, alguien que quiera buscarte y quiera saludarte, no, parte fíjate de que esto. en esa parte estoy muy ausente. Tengo mis redes sociales personales para compartir ahí temas de tipo personal. Profesionalmente no figuro, no me gusta. Estoy más enfocado pero, ¿por qué no decirlo? Si a alguien puedo apoyar sin el afán de sentirme más que nadie, ni mucho menos, pero si alguien cree que puedo serle de utilidad o compartirle alguna situación en particular, puede escribirme a mi correo electrónico. Hay uno muy sencillo, el de la empresa, el
institucional está un poquito largo, pero está el correo de framega@hotmail.com, que es la abreviación de Francisco Mendoza Garibay, framega@hotmail.com, y siempre a disposición de quien pueda apoyar para seguir practicando mi porqué, que tiene que ver con eso. Si alguien tiene algún objetivo y puedo colaborar, estaré siempre a la orden. Muchas gracias, compadre. Te mando un fuerte abrazo y muy agradecido por compartirlo con nosotros. Gracias, Gracias. compadre. Te quiero mucho. Yo también te quiero. Saludos. Bye. Gracias por escuchar este conversar y ser parte de esta comunidad. Si quieres que más personas sigan aprendiendo, comparte este episodio en tus redes y califícanos con 5 estrellas e inscríbete a nuestro canal de YouTube. Hey!